Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy vamos a hablar en el libro de Eclesiastés. Por favor, busque conmigo Eclesiastés, capítulo 3. Y mientras que estás buscando, voy a explicar un poco del estudio de hoy. Esto es algo que he enseñado en nuestra escuela dominical, en la iglesia donde nosotros vamos. En inglés prediqué. Hoy quería también hacerlo en español y ponerlo en YouTube como este sermón de la semana. Entonces espero que es una bendición para ustedes. Ellos disfrutaban mucho esta enseñanza y yo también. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, me enseñaron que hay 5 guerras mundiales en total. Que harán 5 en total, según la Biblia. Y había muchas veces en el Instituto Bíblico que me enseñaron 5 de tal y 5 de otro. Por ejemplo, 5 coronas, ¿verdad? Enseñaban para el creyente. Pero yo siempre pienso, Dios usa el número 7, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay 7 coronas? Y yo hice una enseñanza de las 7 coronas en la Biblia para el creyente. Y también, pensando en esto, pensé, ¿solo 5 guerras mundiales? No, Dios siempre usa el número 7. Hay que ser 7. Y estudiando en esta semana, orando y estudiando, yo llegué al, conocimiento de los 7. Me puso a pensar un poco, ¿verdad? Y nosotros pensamos, porque aquí estamos abajo, en las cosas físicas. Pero la Biblia es un libro espiritual. Y yo voy a hablar de las cosas físicas y las cosas espirituales y mostrarte hoy las 7 guerras mundiales. Ahora, antes de comenzar, yo quería mostrarte esto. Qué macizo, ¿verdad? En Honduras dicen qué macanudo o algo así. Qué cool, ¿verdad? Qué interesante, estamos diciendo en palabras de la calle, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos lo que se llama garage sale. Garage sale es venta de garaje, pero no vendan el garaje, ¿verdad? Venden sus cosas de adentro del garaje. Y nosotros fuimos el sábado y esto estaba en la mesa. Y yo dije, ¿qué es esto? Una espada, me dijo. Y yo dije, wow, interesante. ¿Cuánto cuesta? Y me dio el precio. Y yo dije, wow, imagino que esto es muy barato. Entonces yo lo compré porque yo quería ir a casa y buscar en internet lo que es, de dónde viene y la historia de esta espada. Y esta espada es el modelo 1866. Es francés, ¿verdad? De Francia. Es algo que ellos habían usado en la guerra Franco-Persia. Franco-Persian War en inglés. Y aquí enfrente, no sé si puedes ver bien, pero ahí está escrito, hecho en Mutzig, Francia, en febrero de 1868. Wow, qué antiguo esta cosa. Entonces yo dije, wow, voy a hablar en esta semana de la guerra. Y aquí en mi mano tengo una espada de guerra. Y yo pienso que esto sí estaba usado en una guerra. Y una cosa muy interesante, puedes ver, no sé si puedes ver, pero aquí dice, sí, un poco puedes ver, 10-10-4, 24, escrito allí. Ahora no sé si esto significa que el dueño había matado 24 personas. Un poco feo en pensar en esto. Pero esto era para hacer así. No para cortar, porque no tiene filo, ¿verdad? Era más para así. Y si no pudieran sacarlo, tenía que poner el dedo. Y usando el dedo, hallarlo. Y esto era una cosa interesante para mí. Yo quería compartir con ustedes esta cosa. Quizás al fin de este sermón voy a mencionar otra vez la espada. Pero vamos a comenzar en Eclesiastés 3, 1 hasta 8. La Biblia habla mucho de la guerra.
La guerra es fea, no me gusta la guerra, no me gusta que gente muera. Es una cosa pues bien triste, ¿verdad? Muy triste. Y yo no quiero pensar mucho en la guerra. Pero lastimosamente hay mucha guerra en el mundo. La historia del ser humano es la historia de guerra, porque los seres humanos son pecadores que pelean. Y la Biblia habla mucho de la historia del hombre y de las guerras. La palabra guerra se encuentra 225 veces en la Biblia. Y en plural, guerras, 15 veces en 13 versículos. Entonces la Biblia habla mucho de la guerra. Entonces sí existe. Es algo que no queremos, pero sí había pasado y ha de venir en el futuro. Siempre hay guerras, lastimosamente. Hasta que el fin de todo, el mundo va a tener guerra. Y yo espero la eternidad. Yo espero el otro lado, porque ahí será mucho mejor cuando Cristo viene. Pero aquí leímos en Eclesiastés 3:1. Para todas las cosas hay sazón. Sazón es una palabra antigua en español que significa tiempos. Ahora usamos solo en sazonar comida, pero en español antiguo, pues castellano, ¿verdad? Está bien usar sazón. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de echar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, nosotros estamos viviendo en tiempos feos. Estamos escuchando en las noticias que están peleando los rusos, ¿verdad? Contra los de este país en inglés, Ukraine, ¿verdad? Ucranio, no sé cómo se pronuncia en español. Pero ellos están peleando y algunos están pensando, quizás esto va a llegar a la tercera guerra mundial. Y es una posibilidad, yo no sé. Pero sí hay guerras en el mundo. Y es algo que ni queremos, pero sí existe. Voy a hablar de las guerras mundiales. Y mi deseo es mostrarte que serán en total 7. Si miramos a la historia y miramos a la Biblia. Ahora, la primera guerra mundial. ¿Cuál era? Pues esto era la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1918. Se llamaba The Great War. Esta guerra, pues grande. Era Alemania contra Francia y Inglaterra. Y eventualmente se entró en esta guerra los Estados Unidos. Uno de los héroes de los Estados Unidos se llamaba Sergeant York, Alvin York. Y él vino de Tennessee. Y era un gran héroe para los Estados Unidos en esta guerra. Y una vez yo estuve manejando en Tennessee y vi allí un rótulo, ¿verdad?, que dijo el Museo de Sargente Alvin York. Esto era la casa de él, donde él vivía. Entonces yo fui ahí y estacioné y entré y conocí mucho más de este hombre. Y había un anciano ahí. Y yo dije, señor anciano, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él era el nieto de aquel héroe. Y platicamos un rato y yo di el evangelio a él y él dio el evangelio a mí porque era cristiano. Y su papá era cristiano y Hollywood, ¿verdad? Hizo una película, Sergeant York se llama en inglés, de él y de su batalla. Y no solamente era la batalla allí físicamente, había una batalla en su corazón, una batalla espiritual. Y la película muestra cómo él tenía que orar, Señor, ¿voy a guerra o no?
y como él oraba y todo. Era muy interesante conocer al nieto de un héroe para mí. Pero recordamos a esta guerra y era una guerra fea. Una guerra que usaban ellos mustard gas. ¿Cómo es mustard gas? Mustard gas era un tipo de vapor que ellos echaban que mató a muchos. Un tipo de gas, ¿verdad? Y tenían que poner ahí la máscara, ¿verdad? Para respirar y no respirar tal cosa que mata. Era también que usaban la primera vez estos. Interesante, ¿verdad? Y también ellos estaban en un trench, en español no sé, cuneta, ¿verdad? O algo. Ellos estaban adentro, desenterraban mucha tierra y allí vivían con los ratones. Y había mucho enfermedad y todo. Y una guerra horrible, horrible. Dicen que en total murieron más o menos 37 millones de personas. 37 millones de personas. Qué triste cuando uno muere, ¿verdad? Para mí es muy triste cuando uno muere. Yo no deseo que mueran, ¿verdad? Pero esto era la Primera Guerra Mundial que recordamos nosotros en nuestro tiempo. Y hoy en día no queremos enfocar en la maldad y todo mal que había pasado en aquel entonces. A veces nosotros pensamos en la música. Y bueno, no sé si existe en español, pero en inglés tenemos hasta hoy. Recordamos hasta hoy la canción o las canciones de esta guerra. Uno se llamaba Over There, da 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 da, over there. No sé cómo traduce en español, más allí o algo así. Tenemos otra canción que era así. Praise the Lord and pass the ammunition. Praise the Lord and pass the ammunition. Y así era una canción famosa que significa alabanza al Señor y tráigame ammunition. ¿Cómo se llama ammunition? Las balas para tirar. Entonces adoramos al Señor, pero usamos balas para proteger la vida y pelear. Muchas canciones. Pero era una guerra muy fea. Y hasta hoy recordamos. Y cuando pasó esta guerra, ellos dijeron, esta era la guerra para terminar todas las guerras. ¿Terminó? No. Más o menos 20 años después, había otro. La segunda Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra no terminó la guerra. Solo empezó de nuevo. Y aún más peor. Más peor. De 1939 hasta 1945 había una guerra global, bien mundial. Alemania otra vez, y los en su lado, Italia y los japoneses, juntos contra Britania, o sea, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, Australia y otros. Dicen que en este entonces había muerto entre 70 y 85 millones de personas. Casi 3 veces más que en la Primera Guerra Mundial. Recordamos las cosas feas. Había campos en que ellos mataban a otros. Mataban muchos judíos. En inglés se llama Holocaust. Donde mataban los judíos. Recordamos los nazis, ¿verdad? Los nazis fueron los socialistas de su aquel entonces. ¿Son buenos los socialistas? Y ellos tenían su cruz, que se llama swastika. Hoy en día ni queremos recordar la swastika, sabiendo que era una cosa fea, ¿verdad? Interesante, la swastika es de esta forma, pero aquí en los Estados Unidos los indios tenían una swastika, pero al revés. Y ellos eran de la, ¿cómo se llama? La División 45. Una división de indios nativos americanos. Y tenían la swastika. Y el gobierno dijo, no, hay que cambiarlo porque
el enemigo usa lo mismo. Pero era al revés, ¿verdad? Pero dijeron, no, hay que cambiarlo. Esta guerra recordamos, pues, que era muy fea, ¿verdad? Había muchos de estos y era muy feo, porque muchos murieron. No solamente soldados, pero también hasta los que no fueron soldados, los inocentes. Pero muchos en el mundo de hoy no quieren recordar el mal, solo quieren recordar el bien que vino de esta guerra. Y otra vez tenemos muchas canciones. Una canción bien famosa era de una mujer, Marlene Dietrich, que se llamaba Lili Marlene. Lili Marlene. Quizás has escuchado de esta canción, quizás no. Pero era una canción bien famosa. Y los dos lados, los alemanes, los de Inglaterra, querían escuchar esta canción. Y se dice que en esta guerra en África, cada día a las 6 en la tarde, a las 6 en punto, en el radio, allí estaba Lili Marlene. Y la guerra, pum, pum, pum. Y cuando llegó, son las 6. Ya no más, vamos a escuchar a esta canción. Y no pelearon, en vez de pelear, escuchaban a la voz de Marlene Dietrich cantando Lili Marlene. Recordamos otras canciones. The White Cliffs of Dover. I'm going over the White Cliffs of Dover. Y cosas así. Doing the Lambeth Walk. Algo así. Mucho. Para mí es algo interesante porque mi abuelo estaba en este tiempo. Y mi abuelo fue a Carolina del Norte y eventualmente a Nueva York. Y él era un capitán de un barco, mi abuelo. Y él tenía que ir a la guerra, a Francia. Y él tenía este barco que abría. Cuando se entró ahí a la playa, abrió la puerta y los soldados se fueron corriendo. Y él era capitán de eso. Y si hubiera ido, yo pienso que pues hubiera matado. Y que yo no existo, ¿verdad? Pero había un general que usó a mi abuelo. Y dijo, tú eres mi capitán. Y quiero que tú me llevas a pescar. Y mi abuelo sabía dónde habían los peces. Y este general dijo, tú no vas a ir a la guerra. Tú vas a quedar aquí y llevarme en los fines de semana para pescar. Quizás salvó la vida de mi abuelo por haber hecho esto. Pero mi abuelo, cuando yo era jovencito, hasta la edad de 18, cuando visité a mi abuelo, él dijo, hay que escuchar a Glenn Miller conmigo. Y Glenn Miller era la música de esta guerra. Entonces yo conozco cada canción de Glenn Miller. Y son bonitas algunas. Little Brown Jug, American Patrol, Pennsylvania 65000, toda esta música desde mi niñez conocí por mi abuelo. Y es algo interesante, pero es parte de la cultura de nosotros. Pero una guerra feísima. No queremos más guerras. El mundo dijo, ya no más, porque era tan horrible. Casi 90 millones de personas muertos. Pero ahora, ¿qué tal? Ahora estamos mirando la tercera guerra mundial formando. Yo no sé, pero lo que está pasando ahora mismo con los rusos muchos quieren tomar su lado. Y quizás esto es el principio de la tercera guerra mundial. Espero que no. Pero yo conozco mi Biblia. La Biblia menciona 5 guerras mundiales. Y si esto es el principio de la tercera guerra mundial, solamente hay uno más y uno más en la Biblia. Y vendrá entonces 5 en total. O quizás 7 en total, porque tenemos que recordar algunas guerras mundiales
espirituales también. Entonces yo quiero hablar de esto. Yo pienso, y porque yo lo leo en la Biblia, que ha de venir la Tercera Guerra Mundial. Porque la Biblia habla de un hombre que se llama el Anticristo. Y el Anticristo va a venir. Y el Anticristo viene, y la Biblia habla de él como hombre de paz. Bueno, ¿cómo podemos tener paz sin primero guerra? No hay paz sin guerra primero. Y en la Biblia miramos que en los últimos días tiempos peligrosos vendrán. Y la Biblia habla un poco de esto. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a 1 de Tesalonicenses. Y quiero mostrarte que si uno lee la Biblia, uno puede llegar al conocimiento de, hay que venir otra guerra. Porque la Biblia habla de esto. No queremos, pero ha de venir. Porque es por medio de esta guerra que toma su poder el Anticristo. ¿Me entiendes? Vamos a 1 de Tesalonicenses 5 y leímos 1 y adelante. 1. Pero acerca de los tiempos y las sazones, o sazón otra vez, es en inglés seasons o las estaciones. Pero en el antiguo español, castellano, usaban sazón igual que en inglés, season. Ahora mira uno esto, es de comida. Bueno, cambien el idioma, el lenguaje. Hoy, pero yo no, yo quiero el antiguo, el castellano antiguo, ¿verdad? No tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, y cuando dirán paz y seguridad, paz y seguridad, el ONU tiene su concilio de paz y seguridad. Y hablan, paz, paz y seguridad. Estamos escuchando ellos diciendo esto hoy en día. Paz y seguridad. Cuando ellos dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Resuena como una guerra mundial de nuevo. Pero 4 es para nosotros cristianos, gracias a Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. Nosotros vamos a escapar en el rapto. Pero después del rapto, y yo no sé si empieza la guerra mundial poco antes del rapto o después del rapto, o que está ya en todo este tiempo. Pero Dios nos va a librar, nosotros que somos salvos, al rapto. Pero ha de venir la Tercera Guerra Mundial, porque es por medio de esta guerra que toma control el Anticristo. Vamos a Daniel, y voy a hablar un poco del Anticristo. Daniel 8:22. 8:22 hasta 25. Bueno, 23, perdón. 23. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. ¿Ok? Los santos no son nosotros cristianos. Nosotros vamos a escapar al rapto. La Biblia habla de los santos en aquel entonces. Los que no van al rapto, los judíos, porque el libro de Daniel es la profecía de los judíos. Los judíos que viven en este entonces, que aceptan a Jesús, son los santos. Y dice en versículo 25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Interesante que él con paz destruye. Entonces él viene en paz, pero él es uno que guerrea, pero viene mintiendo. Soy de paz, mientras que él está matando a muchos. Gran engañador. Entonces habrá guerra. Y él va a decir, pero yo quiero paz. Qué interesante, ¿verdad? Daniel 11. Daniel 11, 20. Daniel capítulo 11, versículo 20 dice,
Entonces se levantará uno que hará pasar exactor por la gloria del reino, mas en pocos días será quebrantado, no en enojo ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un vil, al cual no darán la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Otra vez, no podemos tener paz sin guerra. Entonces yo veo en la Biblia una gran guerra que viene y que uno viene en paz diciendo, ya no más, paz, 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 paz. Acéptame a mí por paz. Y aceptan a él. ¿Y qué hace él? Hace guerra. Porque ahora él tiene control de todo el mundo. Él es el jefe de todo el mundo. Y él odia a los judíos, entonces él va a atacar a los judíos y tratar de matar a los judíos. Pero Dios va a protegerlos. Revelación o Apocalipsis 12 habla de esto y cómo ellos van a huir y ser protegidos de Dios. Bueno, vamos a Revelación capítulo 11. Yo, como he dicho muchas veces, creo en la tribulación. Y yo creo en la tribulación. Y yo creo en una tribulación de 7 años. 3,5 años y 3,5 años. Dividido entre 3,5 y 3,5 años. 7 años en total. Así es la tribulación de que habla la Biblia. Déjame mostrarlo en la Biblia. Revelación 11, 1 y 2. Y fueme dado una caña semejante a una barra. Y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Okay, los judíos están aquí adorando a Dios en este tiempo, en su templo reconstruido. Ahora versículo 2. Empero echa fuera al patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses es 3,5 años. Entonces los judíos aquí, 3,5 años adorando, y 3,5 años tienen que huir del anticristo. Ahora vamos a Revelación capítulo 13. Por esto creo yo en una tribulación de 7 años después del rapto. Dios trabajando con los judíos otra vez. Y leímos aquí en Revelación 13. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia. La Biblia llama al anticristo una bestia. Subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 coronas. Y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y vi la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. Muy interesante porque hoy en día, hace poco, pusieron una estatua ahí cerca del ONU. Y ahí está, ¿qué? Una estatua semejante a un leopardo con pies de oso y boca de león. Y tiene alas también. ¡Wow! ¿Coincidencia? ¿O es el dragón es Satanás, diciendo, yo soy el dueño de todo esto? Y esto es para mí, y yo voy a hacer mi plan. Bueno, él es que toma control. Y el dragón, Satanás, da su poder a un solo hombre para gobernar sobre toda la tierra, según la palabra de Dios. Y bueno, leímos más. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fuera curada y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Según la Biblia, va a venir el anticristo, una persona que va a gobernar por 3,5 años y será asesinado. Pero levantará de los muertos por el poder de Satanás. Y es Satanás mismo que va a estar adentro de él, poseéndole, ¿verdad? Y el diablo va a estar adentro gobernando el mundo por 3,5 años. La Biblia menciona esto en otro pasaje que quizás vamos a leer. Llama a este el hombre de pecado, pero después que muere y levanta y entra adentro de él el diablo, se llama el hijo de perdición. Hombre de pecado, 3,5 años. Hijo de perdición, 3,5 años. Es importante saber y es importante entender el porqué. Pero rápidamente mire lo que dice versículo 5. Revelación 13:5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas.
y blasfemias. Y le fue dada potestad para, oye bien, mi Biblia dice, la King James dice lo mismo. Muchas Biblias modernas cambian esta palabra. Dicen actuar. No, 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 no. La palabra es continuar. Para continuar 42 meses. Continuar significa que él va a hacer lo que estaba haciendo antes. Entonces él empieza como el Hijo del Hombre, 3.5 años. Muere, resucita como el Hijo de perdición. Judas en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento, pero antes de Cristo murió, se llamaba Hijo de perdición. Y la Biblia dice, y Satanás entró en él. Satanás entra adentro del anticristo y gobierna como el hijo de perdición por 3.5 años. Continúe, dice la Biblia, continuar. Y yo quería compartir esto con usted. Entonces, está asesinado el anticristo. Bueno, rápidamente vamos a 2 de Tesalonicenses. Y esto es importante. Quiero mostrarte esto porque es muy importante lo que voy a decir un poco más adelante. Pero en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 5. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, coma el hijo de perdición. 2 nombres tiene el anticristo. ¿Por qué? Porque aquí, primeramente 3.5 años, después muere, resucita, y allí 3.5 años. Y dice, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Y entonces, el anticristo va a sentarse en el trono. ¿En dónde? En donde está reconstruido el templo de los judíos. Y él va a decir, yo soy Dios. Allí Satanás encarnado, Satanás poseyendo, está poseído, ¿verdad? Poseyendo el cuerpo de la bestia. Satanás mismo va a decir, yo soy Dios. Y el mundo en aquel entonces, que no son de Dios, van a adorar a Él. ¿Y qué va a pasar? Bueno, versículo 8. Gloria a Dios, versículo 8 dice, entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo viene a Armagedón, va a estar destruido y echado aquí. Gloria a Dios. Pero vamos a ver Revelación 17. Revelación 17. Revelación, cuando yo digo revelación, es lo mismo que Apocalipsis. Revelación 17, ¿ok? 17 días. Revelación 17 días. Habla de aquel anticristo. Y dice, aquí hay la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asiente la mujer. ¿Ok? Esto es versículo 9. Quería comenzar en versículo 10. Pero dice, y son 7 reyes, los 5 son caídos, y el uno es, y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, empero recibirán potestad como reyes por 1 hora con la bestia. Estos tienen una misma mente y darán su poder y autoridad a la bestia. Oiga bien lo que dice versículo 14. Estos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y escogidos y fieles. ¿Qué quiere hacer este hombre? La cuarta guerra mundial. Cuarta guerra mundial. Y es aquí. El anticristo va a tomar control de todo el mundo
y va a llevar el ejército de todo el mundo a un lugar que se llama la Valle de Megiddo. Y allí será, según la palabra de Dios, la batalla de Armagedón, la cuarta guerra mundial. Y ellos están en contra de Dios. Hasta la Biblia dice que el ejército del diablo será de 200 millones. 200 millones de personas. Imagínense. En el mundo de hoy hay una nación que tiene 200 millones de soldados. Bueno, Rusia quizás no, pero China quizás sí. Pero China y Rusia, los rusos, hace poco dijeron que estaban hablando de juntarse. Y allí será el ejército más grande de todo el mundo. Y podemos ver hasta 200 millones de personas como soldados. Entonces, es verdad la Biblia. En la historia del mundo nunca hemos visto un ejército tan grande. Y ni pudiéramos llegar a tantos. Pero hoy, todo está apuntando a hoy, muy cerca el rapto. Y muy cerca este tiempo. Porque ya está todo preparado que el mundo puede tener un ejército tan grande que el anticristo puede usar. Otros versículos, Revelación 19:19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Bueno, ¿cómo termina la cuarta guerra mundial? Pues el anticristo no gana. Él y su ejército allí están puestos. Y allí va a estar Satanás. Y Satanás va a quedar aquí, en lo que se llama un lago de fuego. Satanás. Entonces no gana, pero quiere echar fuera a Dios. Quiere ganar contra Dios, pero no puede ganar. Será la cuarta guerra mundial. No me queda tiempo leer Revelación 9, 13 hasta 16. Pero en Revelación 9, 13 hasta 16 menciona 200 millones. Ahora, estamos en Revelación, vamos al capítulo 20. Y quiero mostrarte lo que va a pasar. Porque la Biblia dice que cuando el hijo de perdición, o sea, Satanás, pierda, él está echado en este lugar. Pero la Biblia dice que él va a salir después de 1000 años. Estos son los 1000 años del milenio, lo que se llama el milenio, porque aquí es Cristo en su trono y aquí Cristo va a gobernar por 1000 años. Pero Dios va a permitir a Satanás salir después de 1000 años. Y allí será el quinto o la quinta guerra mundial. Y será muy corto, muy corto. Mire lo que dice la Biblia de esto. Revelación o Apocalipsis 21. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Ahora miramos a versículo 7 y adelante. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog. Hoy en día muchos están hablando de Gog y Magog, porque en Ezequiel 37 y 38 hay una guerra de Gog y Magog. Algunos dicen que Gog y Magog es esto aquí. Otros dicen aquí. Bueno, el contexto aquí es al fin. Entonces, por esto no he enseñado nada de Gog y Magog, porque todavía estoy estudiando mucho. Pero yo veo que hay 2 Gog y Magog. Pero allí dice, en versículo 8, 7 dice que Satanás será suelto de su prisión
Y 8 dice, saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlos para la ¿qué? La guerra. Otra vez quiere guerrear. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y cercaron el campamento de los santos, y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. ¿Qué más? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por siempre y jamás. Echado a un lago de fuego por 1000 años. Dios permite que sale. Cuando Él sale, no más. Rápidamente destruido y hecho en el lago de fuego para toda la eternidad. Ahora yo no sé por qué Dios permite, pero mi pensamiento es, bueno, Dios sabe que hay gente en este tiempo que no quieren a Dios. Entonces Dios permite al diablo engañarles para poner todos en un solo lugar, para que Dios puede por fin terminar con todos sus enemigos en una sola vez. Entonces la Biblia habla mucho de esto, ¿verdad? Aquí es la Primera Guerra Mundial. Hemos escuchado de esto. La segunda, bueno, hasta mi abuelo estaba en esto. Hoy estamos quizás mirando el principio de la tercera. Pero cuando viene la Tercera Guerra Mundial, el anticristo toma poder y él quiere hacer guerra contra Jesús. La Tercera Guerra Mundial, Jesús gana. Y la Biblia dice que, él viene en un caballo blanco y de su boca viene una espada. ¡Wow! Así. Y está destruido los 400,000 del anticristo. Y gobernará Jesús por 1000 años. Y la última vez, Satanás quiere otra vez hacer guerra contra Dios. Y otra vez no gana. El anticristo no puede ganar. Dios puede ganar. Dios siempre gana. Satanás jamás no puede. Ahora tú me dices, pero don Roberto solamente nos había dado 5. ¿Dónde están los 7? Ok, vamos a Isaías 14. Porque nosotros estamos aquí en la tierra y pensamos en las guerras fisicales. Pero ¿sabías tú que Dios es espíritu? Entonces había una guerra espiritual. Y vamos a ver esto porque en la Biblia miramos la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, podemos decir número 1, es Satanás. Y Satanás, según la Biblia, estaba en el cielo, una creación de Dios. Y aquí en Isaías 14 miramos que en el principio de todo, Satanás rebeló contra Dios. Y quería en rebelión botar fuera a Dios y tomar control y decir yo soy Dios. Pues ¿ganó esta batalla? No. Claro que no. Isaías 14. Empezando el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Okay, algunas Biblias dicen, oh Lucero. No. Está hablando de Lucifer claramente en el contexto. La King James la tiene correcto, Lucifer. Y algunas Biblias sí tienen correcto. La purificada que usamos nosotros dice Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra, tú que delimitabas las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. Mas tú, derribado serás al infierno, a los lados del abismo. ¿Cuándo rebeló Lucifer o Satanás contra Dios? En aquel entonces, en el principio. Y declaró, o sea, comenzó una guerra que está yendo hasta el fin de todo. Lucifer declaró guerra contra Dios, diciendo que yo quiero ser Dios. Y esta pelea es espiritual, pero hasta hoy están peleando. Y es la guerra para tu alma.
El diablo quiere llevarte al infierno con él. Pero Dios quiere llevarte al cielo con él. Y tú tienes que tomar decisión. ¿En cuál lado tomo mi posición? ¿En cuál lado quiero estar? ¿Quiero ir con el diablo o quiero ir con Dios? Entonces Satanás siempre atacó a Dios. Y los primeros que él mató fueron Adán y Eva. Porque miramos a Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Vino el diablo. Y dijo el diablo, tú debes comer. No, está bien comer. Puedes ser sabio, sabiendo bien y mal. Y ellos rebelaban contra Dios. Satanás engañó a ellos. Y ellos murieron. No murieron, vivió hasta 930. No, físicamente sí, pero murieron espiritualmente. Y esta batalla espiritual todavía sigue hoy en día. Y Satanás dijo, yo soy el Dios de este mundo, D minúscula. Y siempre está ganando muchas batallas, lastimosamente, el diablo hoy, contra Dios. Casi 2000 años atrás, Jesucristo bajó del cielo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a esta tierra y murió. El diablo pensó, gané, por fin gané, porque maté a Dios mismo en la carne. Dios manifestado en la carne, yo lo maté, gané. Pero después de 3 días, fijó el diablo, no, él ganó. Porque él resucitó. Sí había muerto, sí murió, pero todo según su plan. Murió por nuestros pecados y resucitó. La resurrección, gloria a Dios. Otra vez, el diablo perdió. Jesús es vencedor. Y todos que vienen a Jesús para ser salvos, somos parte del ejército de Dios. Y sí podemos vencer contra el malvado. Pero el diablo estaba solo en el principio. Y él sí quería su propio ejército. Y leímos en el libro de Génesis la Segunda Guerra Mundial. Que en realidad era guerra espiritual. Porque en Génesis capítulo 6 miramos los ángeles caídos. Satanás hasta engañó ángeles a caer con él y rebelar contra Dios. Ahora Satanás tiene su ejército. Y esta guerra nunca terminó. Hasta hoy estamos en la batalla espiritual contra el diablo y su ejército de malos. Vamos a Efesios 6:12. No me queda tiempo a hablar de los demonios o los diablos, los espíritus inmundos, dice la Biblia, de dónde vienen, pero tiene que hacer algo con los ángeles caídos. Los ángeles cayeron e hicieron su propia raza de gigantes, con 6 dedos de pie y 6 dedos de mano. Entonces en la Biblia miramos que hasta hoy existen tales cosas. Y miramos en el mundo de hoy demonios, diablitos que están en el servicio del diablo. Es una guerra espiritual. En Efesios 6:12 la Biblia menciona de ellos. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en lugares altos. Así es la guerra verdadera, la guerra para tu alma. ¿Eres salvo tú? ¿Conoces tú a Dios? ¿Es salvo tu alma? ¿En cuál lado estás? ¿De Dios o del diablo? Entonces, en verdad, 7 guerras mundiales. El número 1. Y Lucifer no quería batallar solo. Entonces Lucifer agarró a algunos ángeles que cayeron con él. Y hasta hoy miramos la batalla espiritual. Entonces, la primera aquí es en verdad el número 3.
Y el número 2 en verdad es número 4. Y número 5. 5. Entonces aquí miramos el número 6 y aquí el número 7. Y tenemos 7, ¿qué? 7 guerras mundiales. Y mire lo que hizo Satanás. Satanás del cielo quiso rebelar contra Dios y sentar en el trono de Dios ahí. Y decir, yo soy Dios. Pero no pudo porque Dios es más fuerte que el diablo. Entonces por casi 7,000 años estaba trabajando Lucifer en esta tierra, en este mundo. Y puede lograr lo que él quiere. Sentar en un trono y decir yo soy Dios. Y el mundo adora a él como si fuera Dios él. Pero ni gana. Dios permite un poquito de tiempo. 3,5 años. Casi nada. Y botado en aquel lugar. Jesús vino del cielo y murió por nuestros pecados. Y ahora Jesús tiene su ejército. Los que aceptan a él. Somos de él. Ve la batalla que es la más importante. La batalla más importante no es física. La batalla más importante es la batalla espiritual. Vamos a terminar con Eclesiastés. Eclesiastés 8. Eclesiastés 8:8. Por favor. Quiero terminar con esto. Eclesiastés 8:8 dice así. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La guerra en que estamos todos es esta guerra espiritual. Y están batallando Dios y el diablo para tu alma. Y el diablo quiere que tú ignoras, ¿verdad?, a Jesús y la cruz y todo que Jesús hizo por ti. Y el diablo quiere que tú vas a este lugar con él por toda la eternidad. Bueno, ¿vas a juntarse con él en el ejército del diablo y ir con él? ¿Esto es lo que deseas? Espero que no. ¿O quieres a Dios? ¿Quieres a Jesús? ¿Quieres a la sangre y la limpieza de los pecados por medio de la sangre de Cristo? ¿Y quieres ir al cielo con él? La decisión es tuya. Y tú tienes que decidir. ¿Acepto a Cristo o rechazo a Cristo? Bueno, olvidé un versículo más. Isaías 2. La Biblia dice que cuando Cristo viene aquí, a Armagedón, por 1000 años será paz. Hasta el fin, cuando está la quinta, en realidad la séptima guerra mundial. Pero 1000 años sin guerra. Qué bendición será. En Isaías 2, 1-4 leímos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor. Por cabeza de los montes se será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Seón saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Oiga bien el versículo 4. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. No alzarán espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Esto es una cosa que yo pienso que fue usado en guerra. Y la Biblia dice que cuando Cristo viene aquí, en este entonces, no habrá más tales cosas. No habrá guerra. Serán cambiados en una cosa para arar, ¿verdad? Para plantar. Interesante, interesante. Para mí me gusta desde mi niñez estudiar la guerra y las cosas de los soldados y todo esto.
Pero yo fijé que pelear en una guerra física es horrible. Yo no quiero morir. No quiero matar a otros. La batalla espiritual es la cosa que vale más que todo. Porque ¿qué tal si uno muere en una guerra? Hasta muere como héroe. Pero muere y va al infierno porque no fue salvo. Esto es la tristeza más que todo. Entonces la guerra más importante es la guerra espiritual. Eres salvo. Conoces a Dios como tu Salvador. Has aceptado a Cristo Jesús como tu propio Salvador. ¿Dónde vas a ir cuando mueres? ¿Al cielo o al infierno? La decisión es tuya. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo murió por tus pecados. Él quiere perdonarte por la fe. Fe en su sangre. Venga hoy a Cristo Jesús para salvación. Pues Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo. Adiós.